Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les han dicho a ustedes, o ustedes mismos han usado este lenguaje, cuando les pasa algo bueno a ustedes o a alguien de su familia, dice, oh, te lo mereces? O alguien te dice a ti, te lo mereces. Hasta hace relativamente poco, no sé si un par de años todavía, tuve que parar así porque les decía, no, es por la gracia de Dios, es porque Dios es bueno, es por esto. Siempre le daba gloria a Dios, hasta que a personas que me decían así, les decía, hermano, hermana, nunca más me vuelva a decir que me lo merezco. Porque eso lo usa el mundo se da paquete, pero el problema es que hemos metido ese lenguaje a la iglesia. Si fuera que nos mereciéramos cosas, Dios mío, ya estuviéramos muertos todos nosotros. Nosotros como creyentes debemos siempre darle la gloria a Dios. Es por la bondad de Dios, es por el favor de Dios, es por la gracia de Dios, es gracias a Dios. Pero no es por lo que nos merecemos. Porque cuando tenemos una relación con Dios en base a lo que hacemos, siempre, ahí en la iglesia me ha tocado en Douglas decir, todavía el jueves lo dije, hace un tiempo atrás, una persona me dijo, hermano, a ver, ¿qué está pasando? Vengo a la iglesia, no falto, vengo a los servicios, oro en lenguas, todos los servicios, doy ofrendas, esto es. Y rápido, ¿sabes qué está pasando? Inmediatamente me lo estás diciendo, estás poniendo fe y confianza en lo que tú estás haciendo en lugar de lo que el Señor hizo. Queriendo decir que lo que nosotros hacemos debe de ser nada más una respuesta a lo que Dios hizo. Eso es fe. Amén. Cuando hacemos algo por obligación, eventualmente nos vamos a cansar. Eventualmente vamos a ceder. ¿Sí? Cuando hacemos algo por obligación. Siempre que hagamos algo por obligación, vamos a ceder, vamos a cansarnos, vamos a frustrarnos. Cuando hacemos algo en agradecimiento a Dios, siempre la unción va a estar ahí. Bien, entonces a lo que estábamos diciendo entonces es porque especialmente esposas, hijos o padres con hijos se frustran y se estoy orando y luego en el fondo de su corazón tienen un resentimiento con Dios porque Dios no ha hecho nada. Y ese es el problema, que así es como lo ven. El problema no es Dios, el problema está que una oración o una intercesión en un lado humano, en un lado, nada más es en el lado humano, como ahorita, lo que se hizo ahorita, todo esto es y cuando oramos por alguien, intercedemos, lo estamos haciendo claro, o estamos desatando la palabra, pero la verdadera intercesión, por ejemplo, que habla en Romanos 8, en el versículo 28, está hablando de cuando el Espíritu Santo toma control de eso. Y es una oración totalmente diferente a lo que nosotros le llamamos oración intercesora. Que la verdad no deberíamos ni llamarle así, a menos que de verdad sea que cada servicio el Espíritu de Dios toma control de eso. O sea, en otras palabras, seguro que me estén entendiendo, pero cuando empiezas a orar es el Espíritu Santo y vas a saber cuando el Espíritu Santo toma control, porque claramente dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros como con gemidos ¿qué? Indecibles. Algunos de ustedes me ven raro, ¿ves? Y es porque han malentendido igual oración. Cuando no entiendes oración, cuando no entiendes gracia, no vas a entender bien fe. Y si no entiendes bien fe, no vas a entender todo lo que se deriva de la fe. Pero la cosa está que ya lo he explicado, ya lo he enseñado. Otra vez, Romanos 8. Y ahorita vamos a ir a Filipenses. Verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Note que está hablando el Espíritu Santo. Verso 26. Pues ¿qué hemos de pedir o debe de ser ahí orar? ¿Qué hemos de orar como conviene? Sí, velo en inglés. Pedir. Somos expertos en pedir. Dice, likewise the Spirit also helps our infirmities. Ahí quiere decir debilidades. For we know not what we should pray for. ¿Ves qué deberíamos de orar? Entonces ahí la palabra correcta debe ser orar. Amén. Y luego dice,
De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Ahí está la debilidad. ¿Cuál es la debilidad? No habla de enfermedad, no habla de que tu cuerpo está débil o está enfermo. ¿Cuál es la debilidad? Que no sabemos, o sea, pues que hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Esa es la debilidad, que no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hace unos años atrás me pasó algo, gente luego se comunicó conmigo o con el ministerio, no recuerdo, pero me hicieron, creo que conmigo no, personalmente no, pero como que les decepcionó porque me mandaron una oración. A veces te mandan gente de oración, por ejemplo, oración y ni conoces a esas personas, no sabes su estilo de vida. Oración por el hermano, la hermana Chanchita, que está en tal ciudad y que está enferma, pero no sabe, o sea, la persona que está pidiendo oración, pero no sabemos ni qué es. Y luego necesita un trabajo porque si no la van a sacar del departamento porque no tiene cómo pagar la renta. ¿Cómo oramos? Y me voy a quedar con nuestro campo en la fe. Parece que soy muy crítico. El jueves le estaba diciendo, porque alguien me ha preguntado, incluso este pastor conocido mío, no voy a decir amigo, pero sí que es conocido mío, me dijo, oye, ¿cómo hablas de nuestro campo en el sentido de, y en nuestro campo? O sea, claro, le dije, porque es mi campo, entonces yo tengo el derecho de corregir mi campo. Le dije, yo hace años que no estoy, y le mencioné estas dos denominaciones pentecostales. Le dije, por eso no ando corrigiendo, porque yo no soy miembro de esas denominaciones pentecostales, pero soy miembro de este campo, me considero parte de este campo, entonces por eso corrijo cosas que en mi campo no se están enseñando bien. Amén. Y que en lo que a mí concierne, según yo, no sé, no voy a decir que todo lo sé, pero lo que veo en la Biblia, no, amén. A eso me refiero. Bien, entonces, ¿cómo oramos? Oramos así, oh Señor, bendice a la hermana Chenchita y ayúdala y sánala y dale un trabajo. Bueno, si lees el Nuevo Testamento, Pablo nunca oró por la otra gente de bendícelos y sánalos. Busca un versículo en el Nuevo Pacto de Romanos a Judas y no lo vas a encontrar. Ahorita le venía diciendo a mi hijo, venía manejando todo el camino, entonces yo le venía explicando algunas cosas. Le digo, por ejemplo, le digo a mi hijo, ¿sabías tú que Pedro dijo que el apóstol Pablo habló cosas difíciles de entender? Porque legalmente hablando, ¿voy muy rápido o voy bien? ¿Voy bien? ¿Estás alcanzando a tomar notas, hija? Sí, ok. O sea, no, lo digo por la gente que está escribiendo. Digo, que no, si no voy muy rápido. Legalmente hablando, ¿entiendes el lenguaje legal? Sí, este nuevo pacto es puro lenguaje legal del reino. Amén. Entonces, legalmente, la gracia de Dios, el tiempo de la gracia empezó en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo. ¿Entiendes esa parte? Ok, legalmente hablando. Pero, eso es legalmente hablando. Pero, la revelación de la gracia de Dios empezó más de 20 años después, hasta que el apóstol Pablo empezó a predicar. Legalmente hablando, empezó en el libro de los Hechos. Tienen que entender esto, porque por eso nunca hablo lo que supuestamente tengo que venir a hablar y me meto en otros temas. ¿Ok? Sí. Arránquense toda religión, y especialmente en estas nuevas series, de hecho lo que estoy hablando ya en esta serie y en las nuevas series que voy a hablar, especialmente eso que se llama Dios lo hizo todo ya o algo así, usted va a saber cuál. Pongan mucha atención a lo que oigan. No a mí, pero a lo que oigan. ¿Ok? Fíjese, todo el rollo que estoy dando para explicar Filipenses 1. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15, Pedro ya se estaba despidiendo en estas dos cartas. En la carta anterior, nomás lo voy a mencionar, ustedes váyanse a la segunda de Pedro 3:15, yo les voy a mencionar para que ustedes lo vean ahí. Pero en la otra carta, en esta misma carta, en la segunda de Pedro,
en el capítulo 1, ustedes no vayan ahí, váyanse a la otra, váyanse a 2 de Pedro 3, verso 15, ténganlo ahí, verso 16, no leen todavía para que vean lo que ahí lo van a poner en la pantalla para que me entiendan a lo que me refiero. Pero en la 2 de Pedro, ahora sí, hijo, tú ayúdame en la 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 12, 13 y 14, el apóstol Pablo dijo algo y fíjense lo que dice. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Verso 13. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, dijo, entre tanto que estoy en este cuerpo. Y luego dijo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces Pedro ya se estaba despidiendo. El Señor Jesucristo le habló y le reveló y le dijo, ya pronto te vas a ir de la tierra. No fue que Dios lo mató, nada más le estaba revelando que ya pronto se iba a morir. El hecho que Dios sepa cuándo usted y yo nos vamos a morir no lo hace responsable a Él. ¿Sí? Ok. Para este tiempo igual, para este tiempo, según algunos datos históricos, Pedro ya estaba anciano, etcétera, ya había terminado esto y Pedro ya quería irse. Bien, bueno, entonces estaba diciendo esto y en el siguiente capítulo, ahí donde les dije, en la 2 de Pedro, en el capítulo 3, entonces en el versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, verso 16, casi en todas sus epístolas que sí, cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, sin doctrinas e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dos cosas que vemos aquí bien importante es que Pedro para este tiempo ya era un líder, un anciano reconocido que había andado con el Señor Jesucristo en persona, y aún así él reconoció que durante este tiempo que estuvo y ellos predicaban gracia, aún así dijo, no entendió la gracia de Dios al nivel del apóstol Pablo. Pablo no conoció a Jesucristo, él no fue de los Pedro fue de los 12 apóstoles, ¿se acuerdan? Y sin embargo, Pablo no lo conoció así en persona que anduvo con él. Pablo pudo verlo porque era de Jerusalén, cuando el Señor hacía sus reuniones, sus meetings, gente se reunía cuando predicaba y sanaba a los enfermos y Pablo lo pudo haber visto, pero estoy hablando, eso no quiere decir conocer. Conocer es que tienes una relación con esa persona, ¿qué no? Ok. Y sin embargo, Pedro humildemente aquí reconoció y le llamó epístolas aquí, o sea, lo reconoció como cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Y dijo, aún así dijo cosas difíciles de entender. Pedro no dijo que eran herejías, nomás él aceptó que eran difíciles de entender. Algunas dijo, o sea, estaban en otro nivel, ¿sí? Así que el consejo que le dio a los hermanos de ese tiempo y a nosotros. Vosotros, oh amado, sabiendo, gloria a Dios. Aquí está, hablando a quien les escribió en la primera carta, en el 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Te fijas? Y cerca del Monte Limón está eso. Para ustedes aquí. No, no es cierto. Ahora, a veces allá les digo allá cerca de Cabullón, así no digo cuando les digo allá, no es cerca de Agua Prieta. Entonces, aquí para ustedes cerca del Monte Limón está más bonito para acá, para allá. Bien, ahora, pero este es mi punto. Así que ahora en el 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, que dijo, creced en la gracia y el conocimiento. Bueno, hay varias cosas que tendría que explicar a qué se refirió Pedro, pero una de ellas, el mismo Pedro aquí no voy a ir para allá, nomás les voy a decir en el capítulo 2 y luego, o sea, en un capítulo antes aquí, pero no voy a ir para allá, no lo voy a leer. Y luego Judas también habló de los que no entienden la gracia de Dios y enseñan la gracia de Dios como libertinaje. Amén.
Pero también habló de los que no entienden la gracia de Dios y caen en obras muertas. Son 2 puntos aquí. Hay 2 puntos aquí. Y esas son las cosas que debemos nosotros siempre buscar un balance aquí, en las mismas escrituras. Pero bien, dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, crecer en la gracia simplemente quiere decir crecer en el conocimiento, de entenderlo bien. ¿Para qué? ¿Para qué entenderlo bien? Como le dije, si usted lee, no lo lee ahorita aquí, léalo en su casa, no tengo tiempo todo de explicarlo y leer cada versículo y explicar cada detalle de todo lo que digo, ahí me van a hallar. Pero si usted el capítulo 2 habla de gente también que conoció al Señor. El apóstol Pablo habló en Romanos 1 del 1:20 en adelante, habló de gente que conoció al Señor y luego Judas habló también de gente que predicaba la gracia de Dios como libertinaje. Sí, ese es un lado que hay. Pero también tenemos gente que supuestamente predica el evangelio y predican puro fariseísmo y pura obras muertas. Y entonces de los 2 campos ahorita, en este tiempo actual, abunda. Estas cosas, hermanos, hablando de un ministro y hablando de gente, tienes que a propósito buscar del Señor. O sea, tienes que tener en tu corazón esto. Eso es algo que Nubia y yo aprendimos hace años. Y no me doy paquete que yo sea inteligente, simplemente le doy del Señor, así es como nos ha guiado, nos ha hablado, nos hemos sometido a Él, etcétera. Y es algo que Él ha puesto en nuestros corazones. Y gracias a Dios, hablando también con otros ministros que tienen el mismo corazón que nosotros. Pero estas cosas es algo que a propósito lo tienes que buscar. O sea, queriendo decir, buscar de no caer en errores y en excesos ni en herejías. La manera en que puedes caer en herejías doctrinales, y cuando un ministro cae en herejías doctrinales, cuando agarra una verdad de la palabra de Dios y corre con ella y se olvida del resto de las verdades. ¿Sí? Y a propósito siempre tienes que buscar, decir, ok, ver estas cosas yo tengo 2, 3 ministros, unos son pastores, otros son evangelistas, otros son maestros, gente, algunos son de renombre, otros no, que cuando veo cosas en la palabra de Dios, primero los veo, las medito, luego las vivo yo y cuando tengo resultados yo, esto es algo yo personalmente, yo, Ignacio Hughes, entonces yo hablo con ellos, les digo, oye, mira, he visto esto en la palabra, que se ha enseñado así, pero mira esto, siempre consulto con gente y todos ellos son mayores que yo en edad y mayores que yo en el ministerio. Amén. Eso es balance y porque muchos que cuando se creen ya llaneros solitarios, no ocupo a nadie, no necesito a nadie, yo solo lo puedo hacer. Toda esa gente va a llegar un tiempo en que van a caer. ¿Ves? Amén. Bien, y obvio son gente que hasta el día de hoy le sirven al Señor, son gente que dan testimonio en el cuerpo de Cristo, dan buena, otra palabra que ando buscando aparte de testimonio, son gente que están activas todavía. Bueno, hay otra palabra que estaba buscando, pero bien, están activas, dan testimonio, dan, whatever. Ahora, estábamos en Pedro aquí, ¿verdad? Ok. Gálatas, gracias Padre. Para mostrar esto que le estoy mostrando eso. Fíjese en Gálatas capítulo 1. Pablo estaba hablando de su conversión aquí. No da muchos detalles, tendríamos que ver otros versículos, pero le voy a decir esto. Dice en el 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio de la gracia está hablando, ¿ves? Lo puedes ver ahí, en el 1:11. Sí.
quiero que veas esto, porque te estoy diciendo que está hablando del Evangelio de la Gracia. ¿Ves? En el 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente. Entonces note que él dice, habló del evangelio y en el 6 dice la gracia de Cristo. Lo pone como sinónimo, ¿sí? Ahora, en el 11 entonces, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aquí más bien está hablando, bueno, okay, así lo voy a dejar ahorita, pero igual si me pongo a explicar cada palabra, no voy a avanzar. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Te fijas, está hablando de los otros apóstoles, los que anduvieron con el Señor. Nota que no dijo, no consulté con carne ni sangre, ¿sí? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Note esto. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino solamente a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ven este Jacobo? Es el mismo de Santiago, que escribió Santiago, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese está hablando de lo mismo. Bueno, en inglés, lo bueno que en inglés nada más es James. Cuando refieren a Santiago, nada más es James. Y si te vas al libro de Santiago en inglés, dice, go to the book of James. Pero en español a veces encuentras Jacobo y otra vez es Santiago. ¿Por qué? No sé, tal vez se llamaba Jacobo Santiago, Santiago Jacobo. Pero bueno, hay una explicación igual, pero si me pongo a dar cada explicación y créeme, necesitaría abrir una escuela bíblica y que me pagaran mi tiempo para que les aprovechara, porque de todas maneras lo que hablo a muchos no les aprovecha, ya se les olvida. ¿Ves? Entonces, a veces prefiero no perder mi tiempo. Ahora, fíjense aquí. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino Jacobo. Y luego dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, Gálatas 2:1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Entonces, si te fijas, 14 y luego 3, estaba hablando de 17 años. ¿Ok? Ahora, cuando en el libro de los Hechos estaba relatando algo que pasó después de su conversión, vamos a ver en el área de la conversión. Hechos en el capítulo 9. No sé para qué traje notas, ni siquiera estoy viendo las notas que usar. Es lo que te digo. Y todo eso para explicar. Por eso es bien importante que escuchen todas esas sesiones que tenemos grabadas, aún de las sesiones que grabamos aquí. Creo que ahí en la sección de estudios bíblicos, lo vuelvo a decir, algunas van a estar en audio, otras van a estar en video, pero de todas maneras, audio, video, nada más óiganlas o véanlas, para que puedan ir entendiendo todo esto. Hechos, el capítulo 9, Saulo, verso 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Sí? Ok. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz
que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Era una expresión que Pablo entendía como judío y como maestro, como rabino, etcétera, como fariseo. Bien, que igual si me pongo a explicarle cada cosa, vamos a salir a las 2 y no vamos a hacer calabazos. Pero vamos a ir al punto. Ahorita le pudiera explicar, por eso digo, hay veces yo pudiera agarrar un capítulo de la Biblia y necesito, como depende qué tan largo el capítulo y qué cosas que hay ahí, necesitaría 4 o 5 horas para explicar. Por eso a veces he dicho, no digo cuando he dicho, pudiera predicar 3 horas de este versículo. Sí, nada más de un versículo pudiera enseñar 3 horas. Claro, ese versículo lo iba a complementar con otros versículos en toda la Biblia, pero nada más con uno. Ahora, seis. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se le dirá lo que debes de hacer. Si se fijan en el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En el 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, aquí fue donde supuestamente muchos maestros dicen que Pablo nació de nuevo. Porque habló y reconoció el señorío de Jesucristo. La palabra Señor ahí en el versículo 6, esa palabra jurios, está hablando de que lo reconoció como el dueño cuando le reveló, soy yo, a quien tú habías perseguido tanto tiempo. Pero Pablo tuvo que pasar un proceso. Entonces algunos dicen, todos o varios historiadores, que del libro del capítulo 2 a este capítulo 9, más o menos pasaron entre 8 a 10 años. Entonces, si saca ahorita 17 años, más 8 años, estamos hablando de 25 años. A que el verdadero evangelio, con revelación estoy hablando, de la gracia de Dios, empezó a ser predicado. Ya no voy a ir para allá, pero nada más les voy a mencionar que en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, ni vayan para allá ni lo busquen, porque no les voy a decir dónde está. Porque si no, como le dije, aquí puedo estar horas y horas y horas. Es a lo que me dedico, ¿ves? Y soy una persona, yo amo la palabra, ¿ves? Yo amo la palabra y a mi esposa le han dicho que yo soy raro y que estoy muy raro y que gente se siente incluso incómoda con mi presencia. Le digo, no, pues yo soy bien nice con la gente, pero no soy común, no soy de que voy a llegar, ¿qué onda? Y todo eso, sí, I'm weird. Sí soy, la verdad. Y le digo a Nubia, sí soy. Ahí antes se sentía incómoda que le dijeran eso, pero le digo, sí es cierto, sí soy. Le estaba diciendo a mi hijo, según las estadísticas, no traje teléfono ni nada de eso, pero ¿cuánto te dije, hijo? Que eran, ¿qué? 100 y pico por día. Una persona normalmente hace el teléfono así, mira, para ver lo que sea, grupos de WhatsApp, así. Aunque sea algo que no le van a poner mucha atención, pero hacen así. Una persona común, más de 100 veces hace así el teléfono. Están pendientes del teléfono, y todo eso venía hablando con mi hijo, porque tenía que ver con todo lo que estaba hablando con la Biblia. Y le digo, lo que pasa es que esta modernidad, aunque por un lado nos ha ayudado más, están diseñadas para que te hagas adicto, así como el refresco, la soda, está diseñado para que te hagas adicto. Todas las cosas que comemos que se venden afuera, no las comemos una vez, luego las queremos comer más y más y más y más veces. Y aunque hay cosas sanas, no todo es muy sano. Amén. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Bueno, entonces la verdad es que se hizo esto y los únicos que ganan el dinero son los que manufacturan o fabrican los teléfonos y las aplicaciones y todo eso. Por eso la gente está así y cada vez salen más cosas. Hay personas, yo no sé cómo le hacen, pero a mí personas me han dicho que ellos están hasta en 15 grupos. Grupos de trabajo, grupos gracias, no tenías, pero bueno. Pero así hacen, ¿no? Entonces, así como para ver.
Y a cada momento están haciendo cosas. A cada momento están haciendo cosas. A cada momento están haciendo ciertas cosas y ciertas... y están inventando más cosas y 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 más cosas para distraernos. Ese es el punto. Y aunque se nos dice nada más el lado bueno, por ejemplo, pues es muy práctico estar en grupos, ¿no? Dicen, es cierto, en grupos, pero yo ni con mi familia estoy en grupos, yo en lo personal, ¿no? Yo no pongo lo mío, cargas en ustedes, ¿no? Yo en lo personal, de ahí viene mi rareza, ¿ves? A mí no me gusta nada de eso, no tengo el tiempo de distraerme, yo veo lo menos posible el teléfono. Yo he perdido amistades, gente que me ha mandado mensajes, incluso de por años, y se han enojado que porque nunca les contesté, nunca me di cuenta. Cuando me doy cuenta los contesto, cuando no me doy cuenta, ¿cómo te voy a contestar algo si no me doy cuenta? O sea, a propósito nunca lo he dejado de hacer. Porque es muy sencillo, si yo, no sé si le ha pasado que a veces tiene números de gente que ni al caso, que ya no tiene relación con ellos. Y lo que yo hago, yo los borro. Bloqueo números y los borro. Porque pues, ¿para qué los voy a tener ahí? Si no, o sea, han pasado años ya. Bueno, entonces los borro. No por nada personal, no sé si me entiendes, pero ¿para qué tengo números que ni al caso? ¿Sí? Entonces lo que hago, borro números, pero los tengo. Pero hay otros que los tengo y se me llaman, pues... Digo, no es nada personal, si no contesto es que no me di cuenta. Pero hay gente que se enoja por eso. Pero ¿qué crees? Yo no cambio. No voy a cambiar porque son mis estándares de vida. ¿Sí me explico? Luego, si vas a un aeropuerto, has viajado por avión últimamente, veo un aeropuerto y si hay 50, 100 personas, todas están así. En el último viaje que hice eran como 2 horas de viaje y ya para el final faltaba como media hora para aterrizar aquí en Tucson. Y había tomado mucha agua mineral, había pedido 2 aguas minerales ahí cuando te dan cosas ahí para comer en el avión. Y me levanté a orinar y hagan como, yo chequé mi reloj y vi el tiempo, que ahora sí vamos a aterrizar y faltan como 28 minutos. Entonces antes de que te den instrucciones ahí, y cuando me iba a levantar, el baño más cerca a mí estaba ocupado, entonces volteé y era más de la mitad del avión donde estaba el próximo avión, entonces me levanté y podías ver, y eran esos aviones grandes de 3 asientos aquí, 3 asientos así, el pasillo. Ven, toda la gente iba viendo una película, viendo con un teléfono. Otros estaban dormidos, que eran muy pocos, y otros 2 nada más vi con un libro. Seguro que no eran cristianos. Pero bueno, lo que quiero decir, mi punto es que todas estas cosas están diseñadas para que te envicies. Así es, porque ellos ganan dinero. Por eso luego sacan el nuevo teléfono y ahorita están en el no sé qué, en el 14 y luego el 14 Plus, o si no el 15 y luego el 15 no sé qué y esto y el otro. Y están diseñados, y ellos, esa gente que inventa las aplicaciones y los teléfonos, ellos no pasan tanto tiempo en el teléfono, ¿sabías? Ellos están pensando, están ideando, el tiempo que pasan en ellos es cómo inventar y hacer más dinero, para que los tontos de la sociedad compren el nuevo aparato. El mismo dueño de Facebook, Zuckerberg, dijo en una entrevista que él tardaba 3 días en cambiarse de camiseta, que porque él no quería perder el tiempo en abrir su closet y ver qué camiseta se iba a poner, que porque siempre está pensando cómo invertir y hacer dinero. Qué diferencia a la sociedad, ¿verdad? Normal, de veras. Bueno, pero como yo no soy dueño de nada de eso, entonces esto es lo mío. Entonces yo puedo pasar horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y a veces ando trabajando con mi hijo. Mi hijo sabe, traigo mi Biblia conmigo. Andamos afuera trabajando y traigo mi Biblia y traigo cosas ahí para, gloria a Dios, y me siento y saco y paso horas. Es lo que yo hago. No, yo no te digo que usted lo haga, tiene que ir a trabajar también, ¿no? Tiene que ir a trabajar, que no coma, que no. Bueno, entonces, pero este es mi trabajo. Pero te digo algo, he visto unos resultados tremendos. Pocas veces he pasado por cosas, por padecimientos, por enfermedades. No digo que no, pero pocas veces. Y esas pocas veces he salido sin ayuda de medicina. He tardado, una vez tardé más de 30 días en echar fuera síntomas que traía en mi cuerpo, de que se fueran, quiero decir. But, man, me ha ayudado a mí. Lo único que hago es decir cosas para ayudarles, no para darles información de mi vida personal necesariamente. Soy muy privado. Pero al mismo tiempo, les digo cómo, que por eso a veces les digo, no puedo explicarles, quisiera explicarles, pero quiero enfocarme en el punto aquí. Bien, ahora
Gloria a Dios. Esta es la conversión del apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Y hay más historia ahí que leer, pero no voy a leer más allá. Mi punto está que aquí habían pasado entre 8, 9, 10 años. Ahora, yo no sé, porque yo no viví ahí, no te puedo decir, no, que yo estuve ahí, no lo conté. ¿Ustedes estuvieron ahí? No, entonces yo no puedo saber. Nomás hay varias personas que yo respeto mucho. Algunos de ellos hasta murieron allá uno de ellos murió en 1914, imagínate. Pero y hay otro que está vivo nada más, y hay como 2 o 3 fuentes, porque las demás fuentes no son confiables. Pero una vez hablando con mi pastor me dijo lo mismo, que más o menos era entre 8 a 10 años. Entonces, si sacas, desde que el Evangelio empezó para nosotros, la revelación entonces empieza en el libro de Romanos, ¿sí? En este tiempo. Por eso hay ciertas oraciones que ves en el libro de los Hechos que, según lo que he estudiado, no quiero decir algo como es ley, porque yo lo digo, no, pero según yo lo que he estudiado, hay ciertas oraciones que no van para nosotros. Por ejemplo, una de ellas, y se usa mucho en el cuerpo de Cristo, es cuando el Señor estaba aquí, cuando encarcelaron, y gloria a Dios que el Dios es misericordioso. Y es parte de lo que voy a hablar en la serie próxima que voy a sacar. Y he estado mencionando, el jueves mencioné unas cosas bien tremendas. La verdad, el jueves fue maravilloso lo que hablé el jueves. Y ahorita les voy a decir cómo pueden oír la enseñanza del jueves. Ahora, fíjense ahí entonces, nada más para que lo puedan ver ahí. Dice, les quiero mostrar esa oración que según yo no es. ¿Por qué digo según yo? Bueno, porque a veces en nuestro campo la siguen orando y no quiero yo saber como que yo soy el que lo sé todo y ellos no. No es mi punto aquí. Pero si ves, en esa serie que te digo les voy a mostrar lo que es para nosotros las cartas bíblicas. Atención, voy a aclarar. Yo no promuevo ni soy de esos que dicen, este hombre dijo que we need to unhook, desengancharte, lo puedo traducir así, unhook, desengancharte del Antiguo Testamento. Sí, yo no creo así. No creo así. Así que no estoy predicando eso. ¿Me explico? Pero estoy diciendo que cuando entendemos lo que es para nosotros, entonces lo que va es que fue escrito directamente para nosotros, podemos entender el resto de la Biblia, que también es para nosotros. El apóstol Pablo dijo toda escritura, toda. Ok, pero hay puntos, ¿cuántos de ustedes han leído algo de la Biblia? ¿Has visto cuando habla de los sacrificios que mataron borregos y todo eso? ¿Cuántos saben literalmente que no es para nosotros? No andamos trayendo ahorita borregos aquí, matándolos, sacrificándolos. ¿A qué no? Entonces eso no nos aplica, pero podemos aprender ciertos puntos y ciertas cosas. Y podemos verlo a la luz del nuevo pacto, ver estas cosas. Y cómo puedo aprender ciertos puntos ahí y aplicarlo a la gracia de Dios, que es por la fe en Cristo. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a decir esto, lo digo bien, con todo mi corazón lo digo. Y no me voy a dar paquete yo, sino que yo buscando al Señor hace unos años atrás en toda esta cosa, me propuse, pero no por mí, porque fue algo que aquí en mi espíritu había una persona en la iglesia que me ponía nervioso cada vez que lo oía, porque siempre usaba la palabra, ya no está, gracias a Dios. Y lo digo así, no en mala manera, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque usamos mucho la palabra percibir. Yo percibo. Y esa gente que normalmente usa mucho la palabra percibo, no entiende ni qué es percibir. A veces caes en tanto. ¿Cuántos entienden que puedes caer en error de pecado de familiaridad con gente? Bueno, puedes caer en pecado de familiaridad. Usas tanto las palabras que ni siquiera sabes a qué se refieren. ¿Sí? ¿Entiendes a lo que me refiero o no? ¿Sí? La palabra percibir no la debemos de usar si no la sabes usar. Por ejemplo, si viene una persona y viene con la cara así de enojado o algo así, y luego o entró y te sacó la vuelta y luego tú dices,
Percibo que esa persona está enojado, está mal aplicado la palabra percibo. No estás percibiendo, lo estás viendo de hecho. ¿Sí? Percibes algo con el espíritu. Por ejemplo, una persona, al revés, te voy a poner un ejemplo, una persona pudiera venir con una sonrisota de oreja a oreja, que parece que le dieron feria de más. Ajá. Y viene y te abraza y te saluda pero tú percibes que de verdad algo, como que, no sé qué pasó, si me saluda bien, ¿por qué? Bueno, muy sencillo, si de verdad la percepción era correcta, luego te vas a enterar, esa persona te va a traicionar, te va a dar una puñalada, etc. ¿Ves? Pero no debemos de ser muy prontos a usar la palabra percibo, especialmente cuando lo ves tangible con tus 5 sentidos, ni al caso la palabra percibir. ¿Cuántos entienden? ¿Sí? Ahora, hay cosas que podemos saber que Dios nos habla y nos dice. Por ejemplo, te voy a decir algo que el Señor me dijo en el 2011. Así me dijo, mira, te voy a enseñar, y obvio es no para que nada más para mí, era para que yo también lo enseñara esto, y es lo que he hecho. Te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis, para que puedas fluir mejor en la fe. Obvio es para que lo enseñe. Eso fue una palabra que la oí aquí en mi espíritu. Ok, ahora cuando te voy a decir percibir, también viene del Señor, es en otro nivel, pero es del Señor. Entonces percibí algo aquí en mi espíritu, no que Dios me habló con una voz audible, pero fue una percepción, una impresión bien fuerte en mi espíritu, que también debes de seguir eso porque es Dios hablándote. Amén. Nada más la única diferencia es que no tienes unas palabras específicas. ¿Sí me expliqué? ¿Me expliqué? Pero cuando percibes, es como ¿cuántos de ustedes les ha pasado así? Que están hasta viendo la televisión y nada más sabes dentro de ti, ves, eso es percibir, saber algo aquí. No saber como los dones del Espíritu Santo, de saber con revelación, pero tú sabes aquí que en ese momento nada más te tienes que ir aparte y orar en el Espíritu. ¿No oíste una voz que te dijo, levántate y ve a orar en lenguas? No oíste así, pero tú como aquí percibes eso, ¿entendiste? Amén. Y si dices, ¿cómo sé que es de Dios o es del diablo? Claramente el diablo no te va a decir que vayas a orar en lenguas. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.